y periodistas, de su influencia mutua y de cómo afecta eso al resultado de su trabajo, queremos hablar esta tarde en este coloquio organizado por la Asociación de Periodistas de Navarra con motivo de su centenario que se cumple este año. Contamos para ello con 3 políticos y con 3 periodistas. Los 3 políticos son los candidatos de sus partidos a la presidencia del Gobierno de Navarra en las próximas elecciones del 22 de mayo. Las tres formaciones con mayor presencia actualmente en el Parlamento. Son Yolanda Barcina, alcaldesa de Pamplona y presidenta de Unión del Pueblo Navarro; Patxi Zabaleta, parlamentario foral de Nafarroa Bai y coordinador general de Aralar; y Roberto Jiménez, que es parlamentario foral del Partido Socialista y secretario general del PSOE de Navarra. Los 3 periodistas que nos acompañan son Amaia Madinabeitia, que es actualmente jefa de informativos de Canal 6, trabajó durante muchos años en la COPE y ha sido jefa de gabinete del anterior consejero de Vivienda, Carlos Esparza. Miquel Muez es director de contenidos de Canal 4 Navarra y de Radio Navarra Cadena Ser, y durante más de 20 años ha sido corresponsal del periódico El País en la Comunidad Foral. Y Juan Yeregui, que es director de Radio Nacional de España y Navarra, también con toda una vida dedicada al periodismo. Comenzamos este debate, este coloquio, con una misma pregunta a los 6. ¿Cómo se ven políticos y periodistas? ¿Cómo son sus relaciones? Gabón, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de la Prensa la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, como bien se ha dicho, sobre un tema que tiene su interés. Bueno, desde el año 1810, que se publicó el decreto de libertad de impresión aquí en España, que fue en Cádiz, en aquellos años donde el liberalismo decimonónico estaba en su apogeo, hay cosas que no han cambiado, y esa es la función de la prensa, ¿no? Que por un lado está informar, por otro lado posibilitar debate, y en tercer lugar, y una cuestión muy importante, controlar y criticar al poder. Porque solo con prensa libre podemos pasar a ser ciudadanos, porque de otra manera sencillamente seríamos súbditos. Desde aquellos años han pasado muchas cosas. El nombre de prensa viene de imprenta, todo el mundo lo sabemos. Hoy, con las nuevas tecnologías, eso ya ha sido superado. Fue superado por la radio, fue superado por la televisión, después Internet, después los teléfonos móviles y ya más actualmente las redes sociales. Pero esos son canales de comunicación, pero lo que son los contenidos y las funciones de la prensa, por tanto, siguen siendo los mismos. Decía el segundo presidente de los Estados Unidos, Jefferson, que fue el que hizo la declaración de independencia, decía: prefiero prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Bueno, yo no comparto exactamente esta reflexión. Yo quiero gobiernos libres y quiero medios de comunicación libres. Porque suele ser muy habitual que algunos gobiernos estén muy vinculados a algunos grupos mediáticos que les marcan la pauta de lo que tienen que hacer en el día a día. O por contra, otros medios de comunicación que reciben la mayoría de los ingresos por parte de los poderes públicos tampoco tienen toda la libertad. Mi apuesta es una apuesta firme por la pluralidad. Y en el caso de Navarra podríamos tener más pluralidad. Por ejemplo, sacando concurso algunas de las emisoras que todavía el Gobierno tiene en el cajón. Por tanto, pluralidad y acceso para todos los ciudadanos a poder elegir el medio de comunicación que más les satisfaga sus intereses de informarse. Quiero advertir también un peligro que se puede estar produciendo de simbiosis entre políticos y periodistas. Algunos datos voy a dar. En el año 1978, el 3% de la información que se daba provenía de los gabinetes o de los gobiernos o de los partidos políticos. En el año 1992 ya pasamos al 52%. Y hoy en la actualidad, de todas las notas de prensa que se emiten desde los distintos gabinetes, solo se publican el 21%. Y aún así se pueden llegar a colapsar medios de comunicación. En definitiva, hemos pasado del periodismo de calle al periodismo de mesa, de teléfono, de Internet. Es decir, hay más comunicación, pero hay menos periodismo.
Y esto provoca un alejamiento de los medios de comunicación y también de la política de la realidad social. Luego no es de extrañar que ocurre lo que ocurra, que hay una desafección, un desapego hacia la política, pero ojo también que en las encuestas y en algunos datos demoscópicos empieza a aparecer la falta de credibilidad de los medios de comunicación, porque en definitiva es una pérdida de sentido de la realidad. Pongo algunos ejemplos, y para no poner de otros partidos, pongo del mío. Pues ahora parece que hay un debate muy relevante acerca de lo que va a hacer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y los debates cuando vamos a Madrid, ¿y qué va a hacer el presidente, qué no va a hacer el presidente? Y yo alguna vez pregunto, bueno, honestamente, el ciudadano medio, cuando se levanta de la cama, ¿alguien se cree que se preocupa por lo que va a hacer el presidente del Gobierno, si va a seguir o no va a seguir? Y pongo esto como un ejemplo, como podríamos poner otros. Es decir, una pérdida de sentido de la realidad. Pero es que estas circunstancias también lo que ocasionan es disonancias. Tertulianos que son periodistas, que debaten como si fuesen políticos y con el mismo lenguaje que los políticos. Ruedas de prensa sin preguntas. En definitiva, hay muchas cosas por mejorar y para esto entiendo que hay dos salidas. O pluralidad en los medios, donde la verdad y la objetividad se alcancen por la contraposición y por el debate entre todos. Y luego garantizar la calidad también y un elevado sentido de independencia por parte de los profesionales. Porque no todo es igual. No todo es igual. No es lo mismo Telemadrid de Esperanza Aguirre, y estoy hablando de los públicos, no es lo mismo Canal Nou de Camps que la televisión española que se reformó bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al igual que Radio Nacional de España. En estos casos viene bien la cita de Gabriel García Márquez, que decía: la ética ha de acompañar al periodismo como el zumbido al moscardón, al periodismo y también a la política, añado yo. Nada más y muchas gracias. Bueno, ha salido el tema relacionado con las ruedas de prensa sin preguntas. Yo decir que no lo he hecho. Nunca lo he hecho, una rueda de prensa sin preguntas. Parece que hay otro cauce si quieres dar una noticia en una rueda de prensa. Pues mandas una nota de prensa, un comunicado, punto pelota, y no te sometes a pregunta de ninguna naturaleza. Pero, hombre, hacer desplazar unos profesionales con sus medios técnicos para decir, no, ahora usted no me pregunta, bueno, pues me parece primero que es una falta de respeto. Yo creo que el respeto es una palabra que ha de ser fundamental en las relaciones entre prensa y políticos. Yo, sobre todo, en mi primera intervención, y quiero volver a poner un cierto énfasis en esto, a mí me preocupa la pérdida de lo que es la independencia del periodismo, fomentado sobre todo por la dependencia que pueden tener los intereses económicos de cada grupo, vinculados en unos momentos determinados a intereses X, en algunos casos económicos, en algunos casos ideológicos, que eso pues me parece razonable. Quien pone el dinero puede pensar como quiera y orientar su medio de comunicación como mejor le parezca, pero sí que me preocupa que haya una interrelación donde el determinado medio cuelga del gobierno de turno, ayuntamiento de turno, comunidad de turno, porque es su mayor fuente de financiación para poder mantener a los trabajadores y para que pueda seguir el medio en pie. Y me preocupa también aquellos gobiernos que se abrochan absolutamente a determinados grupos mediáticos para poder salir adelante y vender todo lo que son sus proyectos. Sale una cuestión que ha planteado Miquel también, que me parece que tiene algún interés. Ha hablado aquí que en Navarra tradicionalmente tiene una preponderancia la prensa escrita, o que los políticos pues la consideramos, le tenemos una mayor consideración. Bueno, pues quizá haya sido así, pero yo soy honrado y voy a ser aquí honrado con todos ustedes. Yo, si quiero trasladar un mensaje, una noticia a los ciudadanos, busco el medio más eficaz, aquel que llega a más gente y que me dé garantías de que salga con la menor distorsión posible. Ahora bien, yo creo que esto va a ir cambiando. Es que los tiempos pasan. Antes hablábamos de prensa escrita. Hoy todavía creo que es la que sigue generando opinión. Aquí, en Navarra y en España, la generadora de opinión. Ahora, cada vez menos. Y estoy convencido que cada vez será menos. Las nuevas tecnologías han abierto un mundo que me parece que es fantástico
que van a permitir que el propio político pueda actuar directamente, pueda interactuar directamente con el ciudadano sin necesidad siquiera de los medios de comunicación. Creo que ahora mismo la información ya es, pero va a ser todavía un valor seguro porque se podrá adquirir desde muchos sitios y en el contraste, en la diferencia es donde se llega a la verdad. Porque la verdad nunca está ni en un medio ni en un político, está en el contraste, está en el cruce de informaciones y es cuando tienes una buena apreciación de la realidad, nada más. Bueno.